Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo queremos dedicar al Día de la Dignidad Africana. ¿Por qué lo llamo el Día de la Dignidad Africana? El 17 de agosto es un día significativo para todas las personas panafricanas, africanas y afrodescendientes allá donde nos encontremos. Marca la intersección de dos grandes individuos en el movimiento panafricanista. Dos personas distantes en el tiempo, unidas por geografía e ideología. Pero más importante aún es el hecho de que eran unidas, están unidas por su legado. Estamos hablando de Marcus Mosiah Garvey y del doctor Alphonse Arcelin. Dos figuras claves en retornar la dignidad y hasta cierto punto la humanidad a las personas africanas y afrodescendientes. Aquellas personas que conocéis de la figura de Marcus Mosiah Garvey entenderéis de lo que estoy hablando. Aquellas personas que conocéis sobre Alphonse Arcelin y el trabajo que hizo con respecto al Negra de Bañolas, sabéis de lo que estoy hablando. En el programa de hoy me gustaría hacer tres partes. La primera parte es hacer un pequeño resumen de la vida de Marcus Mosiah Garvey y su legado. La segunda parte haremos lo mismo con Alphonse Arcelin. Y la tercera parte será hablar sobre la importancia de la dignidad africana, de que recuperemos nuestra dignidad y hasta cierto punto nuestra humanidad. Y hablaremos entonces de la integridad de la personalidad revolucionaria africana. Empecemos pues. Marcus Mosiah Garvey nació el 17 de agosto de 1887 en St. Anne's Bay, Jamaica. Sus padres fueron Marcus Mosiah Garvey Sr., un albañil, y Sarah Jane Richards, una trabajadora doméstica. La familia Garvey tuvieron 11 hijos, 9 de los cuales murieron en la primera infancia. Solo Marcus Mosiah Garvey y su hermana mayor, Indiana, vivieron hasta edad adulta. La primera esposa de Marcus Garvey fue Amy Ashwood Garvey, del 1897 al 1969. Se casaron en Nueva York en el 1919, pero se divorciaron en el 1922. Amy Ashwood fue una panafricanista muy activa, una asistente social como un servidor y activista por los derechos de las mujeres. Después de este divorcio, Marcus Mosiah Garvey se casó con Amy Jakes Garvey, que vivió entre el 1895 y el 1973. Se casaron en Nueva York en el 1922. Era su secretaria personal. Amy Jakes desempeñó un papel crítico en organizar la UNIA y fue fundamental para enseñar a la gente sobre Marcus Garvey después de su muerte. Marcus Garvey y ella tuvieron dos hijos, Marcus Garvey Jr. y Julius Winston Garvey. Garvey viajó a Inglaterra en el 1912. Garvey trabajó en las oficinas del African Times y la revista Orient Review bajo la dirección de Deuce Mohammed Ali, un famoso nacionalista y periodista egipcio negro. El African Times and Orient Review fue la primera revista política producida por y para las personas africanas y afrodescendientes, que se publicó en Gran Bretaña. Se produjo mensualmente
entre el 1912 al 1913 y luego del 1917 al 1918 y se imprimió en Fleet Street en Londres. Marcus Garvey regresó a Jamaica desde Inglaterra en julio de 1914 con la ayuda de un asociado, Enos J. Slowly, y otras 4 personas. Ahí crearon la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros y la Liga de las Comunidades Africanas, y la lanzó el 1 de agosto de 1914, que es el día de la emancipación tanto en el Caribe como en muchos sitios, comunidades, naciones, países donde nos encontramos los africanos y los afrodescendientes. La primera división de la UNIA se formó en Nueva York en mayo de 1917. En un mes, la organización tenía más de 2 millones de miembros en todos los Estados Unidos. Importante que hablemos de esto, cuando algunos de nosotros no podemos conseguir ni 500 seguidores en TikTok. Este señor, sin un teléfono, sin unas redes sociales, este señor y su equipo consiguieron más de 2 millones de militantes, de miembros, en menos de un mes en todos los Estados Unidos. En 1920 la UNIA tenía 1.100 sedes en 40 países de todo el mundo, como el Reino Unido, Cuba, Panamá, Costa Rica, Ghana y muchos otros lugares. Para el 1926, el número de miembros de la UNIA había crecido a más de 11 millones de miembros. Marcus Mosiah Garvey construyó la organización africana más grande de toda la historia hasta el día de hoy. En el 1918, 9 años después del fracaso de su primer periódico, The Watchman, Garvey y la UNIA crearon El Mundo Negro. Rápidamente pasó de ser un seminario a un fenómeno mundial con una circulación máxima de 200.000 ejemplares, incluida informes de la sección de la UNIA, poesía, extractos literarios, una página sobre temas de la mujer y de género y comentarios sobre acontecimientos mundiales significativos para las personas africanas y afrodescendientes. Tenía secciones en español y francés y en inglés. Las autoridades coloniales temían al mundo negro y fue prohibido en muchísimos de los países como Belice, Trinidad y Tobago, Guyana, Jamaica y varios países africanos. Garvey y otros activistas africanos se inspiraron en parte en el movimiento irlandés por la independencia del dominio inglés y por lo tanto llamaron la sede de la UNIA Liberty Hall, en honor al Liberty Hall en Dublín, Irlanda, que fue la sede simbólica de la Revolución Irlandesa. Ubicado en 154 West 138 Street de la ciudad de Nueva York. El Liberty Hall de la ciudad de Nueva York tenía una capacidad para 6.000 asientos. Se dedicó el 27 de julio de 1919. Garvey celebraba reuniones nocturnas en el Liberty Hall que atraían hasta 6.000 personas a la vez. Durante todo el mes de agosto de 1920, la organización de la UNIA y la ACL de Marcus Garvey celebraron su primera convención internacional en la ciudad de Nueva York. La mayoría de los eventos se llevaron a cabo en el Liberty Hall de Nueva York. Sus eventos más importantes se llevaron a cabo en el mundialmente famoso Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Se calcula que asistieron a la convención más de 25.000 personas africanas de todo el mundo. También asistieron delegaciones de 25 países africanos. La convención adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, que fue uno de los primeros y más completos documentos que abogan por los derechos humanos y detallaban los abusos contra las personas africanas y afrodescendientes en todo el mundo. El documento planteaba demandas como la libertad de África,
para los africanos en todo el mundo. La condena del término negro y la estipulación de que negro se escribiera con N mayúscula. No hay impuestos sin representación, igualdad de trato ante la ley, la condena de la segregación y un fin de los linchamientos contra las personas africanas y afrodescendientes, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Marcus Garvey lanzó la primera gran empresa comercial de la UNIA, The Black Star Line Steamship Corporation, en Nueva York en el 1919. Los objetivos de la corporación eran sencillos. Era establecer un modo eficiente de transporte, comunicación y comercio entre los africanos en todo el mundo y mejorar la estatura, la autoimagen y el orgullo de las comunidades africanas y afrodescendientes allí donde nos encontrábamos. El público invirtió en la corporación comprando acciones a $5 cada una. La corporación compró su primer barco, el SS Yarmouth, en septiembre de 1919. Más tarde fue rebautizado extraoficialmente como SS Frederick Douglass en honor a el abolicionista afroamericano. El Yarmouth navegó durante 3 años entre Estados Unidos, las Indias Occidentales, el Caribe, como el primer barco de Black Star Line con una tripulación totalmente africana y un capitán africano. En el 1920, Garvey estableció la Corporación de Fábricas Negras y ofreció acciones para que las compraran los afroamericanos. Recaudó $1 millón para el proyecto. Quería producir todo lo que una nación necesitaba para que los afroamericanos pudieran confiar completamente en sus propios esfuerzos y ser autogestionados. Generó ingresos y proporcionó puestos de trabajo para miles de personas gracias a sus numerosas empresas, entre ellas una cadena de tiendas de comestibles y restaurantes, lavandería a vapor, sastrerías, confección de ropa, sombrerería, ropa, moda, sombreros, accesorios, etc., editoriales y fábricas de muñecas. Solo en la ciudad de Nueva York, Garvey era propietario de varios edificios. Poseía una flota de camiones que tenía más de 1.000 personas afroamericanas, trabajando en sus negocios. La UNIA de Marcus Garvey también operaba el Hotel Phyllis Wheatley entre el 3 y el 13 West de la calle 136 de Nueva York. El sueño final de Marcus Mosiah Garvey era la independencia de todos los países africanos y la creación de los Estados Unidos de África. Estamos hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto es los principios de los principios hasta cierto punto. La UNIA se embarcó en un plan para repatriar a algunos de los afroamericanos de los Estados Unidos y otras partes de la diáspora africana a África. Liberia, un país establecido en el 1822 por la Sociedad Americana de Colonización, fue la base geográfica prevista para la empresa de colonización africana de la UNIA. Garvey tenía enemigos, muchísimos, entre ellos J. Edgar Hoover y otras gentes, incluyendo gentes dentro de los movimientos panafricanistas, que eran más integracionistas y que no apoyaban un Estado africano separado y la repatriación de los afroamericanos a África. También había mucha gente que se oponía al hecho de que Garvey se asoció con el Ku Klux Klan. Se le criticó el liderazgo y creencia de la pureza racial africana. Es uno de los problemas que se tuvo, ¿no? Pero eso lo vemos, por ejemplo, con Kemi Seba, cuando se está asociando con los rusos o con tal. Hay que tener una idea que eso era una estrategia. El Ku Klux Klan quería a los negros fuera de América, quería matarlos. Marcus Garvey quería enviar a los afroamericanos a
África. Entonces los dos salían ganando, por eso había que hacer esas negociaciones. Proseguimos. Varios miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, lo que se conoce como el NAACP por sus siglas en inglés, organizó la campaña Garvey Must Go y se confabuló con el gobierno de los Estados Unidos para que Marcus Garvey fuera deportado. El FBI estableció un programa especial de contrainteligencia llamado COINTELPRO, programa que se llevó a cabo también contra los Panteras Negras y que se ha llevado a cabo aún a día de hoy contra muchas de las organizaciones africanas. Este programa se estableció para neutralizar a los disidentes políticos. Entre los años 1956 y 1971, el FBI utilizó el programa COINTELPRO para investigar a grupos políticos nacionales radicales que consideraban ellos en comas invertidas en busca de una información que condujera a la participación de enemigos extranjeros en estos grupos. Según los documentos del FBI, uno de los propósitos del programa COINTELPRO era exponer, interrumpir, desviar, desacreditar y neutralizar las actividades de los nacionalistas afroamericanos y africanos. Querían impedir el surgimiento de un Mesías africano. En el 1919, Hoover contrató el primer agente afroamericano del FBI para infiltrarse en la UNIA. El agente James Wormley Jones se le conocía con el código número 800. Uno de los confidentes cercanos de Garvey, Herbert Bullin, era un espía del FBI conocido como agente P-138. En el 1923, cuando su compañía de barcos de vapor quebró, Garvey fue condenado por fraude postal al usar el correo de los Estados Unidos para recolectar dinero de manera fraudulenta para invertir en un barco que nunca se adquirió. Fue a la cárcel durante 2 años. Su sentencia fue conmutada por el presidente Coolidge antes de que Garvey fuera deportado a Jamaica. Garvey llegó a Kingston, Jamaica, el 10 de diciembre de 1927. Durante este periodo, Garvey se convirtió en padre cuando Amy Jakes Garvey dio a luz a sus 2 hijos. En el 1928, Garvey creó el Partido Político del Pueblo, PPP. Muy importante, PPP. Quien creó un partido que se llama PPP. Osagyefo Kwame Nkrumah cuando llegó a Ghana, que fue el primer partido político moderno de Jamaica y el primero en defender los intereses de la mayoría africana y afrodescendiente en Jamaica. El manifiesto del partido pedía representación oficial en el Parlamento británico, un salario mínimo, una reforma agraria, una universidad jamaicana, una reforma judicial, un sistema eléctrico administrado por el gobierno, escuelas secundarias y bibliotecas públicas y un teatro de la Ópera Nacional. En un esfuerzo por reconstruir la influencia internacional, la UNIA de Marcus Garvey se trasladó a Londres en marzo de 1935. En Londres, Marcus Mosiah Garvey continuó hablando extensamente, apareciendo con frecuencia en el Speaker's Corners de Hyde Park. Garvey tuvo un derrame cerebral en enero de 1940 que le dejó parcialmente paralizado. En mayo de 1940, George Patmore escribió un artículo en el que afirmaba que Garvey había muerto, lo que molestó a Garvey y sufrió un segundo derrame cerebral o ataque cardíaco. Garvey murió el 10 de junio de 1940 en Londres, a los 53 años, sin haber puesto un pie en África. Marcus Garvey ha inspirado a todos los principales movimientos negros del siglo XX, tanto en África como en América. Entre los seguidores de la ideología de Marcus Garvey se encuentran el honorable Elijah Muhammad, el ministro Louis Farrakhan, Malcolm X, Martin Luther King, también líderes de estados independientes africanos como los presidentes Nnamdi Azikiwe, Osagyefo Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Nelson Mandela,
Patrice Lumumba y Julius Nyerere. De hecho, Osagyefo fue Kwame Nkrumah. Cuando tú miras la bandera de Ghana, verás que hay una estrella negra en el medio de la bandera. ¿Sabéis por qué esa estrella está ahí? Osagyefo Kwame Nkrumah dice que de todos los libros que ha leído, el libro que más le ha inspirado o le inspiró fue las filosofías y trabajos de Marcus Mosiah Garvey. De ahí que encuentres una estrella negra en el medio de la bandera de Ghana para reflejar The Black Star Line of Shipment, la compañía de barcos que tenía Mosiah en Estados Unidos, que iba desde Estados Unidos al Caribe, desde el Caribe a África y demás. Es muy importante que entendamos esto. La influencia y la humanidad, la dignidad que trajo al pueblo africano, la realización de que somos autónomos, podemos conseguirlo, somos capaces, estamos capacitados de hacer lo que queramos y lo podemos hacer solo. Todo eso lo consiguió Marcus Mosiah Garvey. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta volvemos con Alphonse Arcelin. Otam ZBA, See ya man, Casa Reproduction, yeah, Lil Sam, Negro Bay, Eniana Yang, Fileso Obiben, yeah, Casa Recta, vamos a yo in Nimbo in a gang, got over philosophy, the video on you. I swim down love and learn them. I've been a black beat, man more a young van exit. Kids said I learn and yabi be a suffer when me be never free. And in a gang, my mama for a saw you, gonna saw free. Head you go there, so I see. My family was a free, or boy, you are paying a long walk. It's my time said I sang, rooms are bare bang and get a do. More a carry a mina man, yes, I'm saying I'm a full loss. I'm going to a so fine. You have a money in your massa, a woman and yabi sposa. If they knew whom, the man who wins to Alormosa, Moroka, all the money every night, ha. About GDC, more forming on you. So who in that society? Nobody's free and happily singing that being what bigly. Makum Ninkili, the really going them a silly. In Gaming, or Zigasu, low and now Billy. When we will go, Gilmagina Mangavili. Raps and Mantimos to saw that came on the Vini. Ya politic, Boba Dick. Nigga, then Guno Husson with then a woman dick. Lo said them a speak, but I'm a kick, I says it's a zig. A parlamentos, diputados bacubu. Mas imbatir boto fen ya bicor ben yo fubu. O vai opositor da Jim le fe, amunange da J. Inge, yeah, and in essa mo bibe. Ma domina na, and in essa mo bibe. Vilesa wo bibe. Ma domina na, vilesa wo bibe. Mo baga bibe. Ma domina na, mo baga bibe. Ending is so be bad. I don't mean a night. Ending is so be bad. Yo, feel it so be bad. Filtrame no mis, cara kilma fin migo. Mi libertad no representa esas cadenas que arrastro entre miseria, hambre y escorias. Porque aquí se chiva, yo no camino con decencia. El tiempo se agota, la esperanza muerta. La felicidad se finge por el terror que aprieta. Dame respuestas a que la política infecta. Opositores comprados como en venta de galletas. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, hemos hablado en la primera sección sobre Marcus Mosiah Garvey. Ahora vamos a intentar aprender quién era el doctor Alphonse Arcelin. El doctor Alphonse Arcelin era un cimarrón haitiano que vivía en Cambrils, en Cataluña, donde era médico y consejero del Partido Socialista de Cataluña. Inició una campaña para devolver la dignidad al hombre y la mujer africana. Esa campaña fue a través de asegurarse que no exhibían al Negre de Banyoles. Al Negre de Banyoles, aquellos que no lo sabéis, era un señor bosquimano que fue desenterrado y fue vendido y fue taximitado, ¿no? Se dice. Lo mismo que hacen con los leones, con los rinocerontes y todo esto que ves con las cabezas, ¿no? Y también no solo la dignidad al hombre, al Negre de Banyoles, sino a todo el pueblo, todos los pueblos africanos y
a la humanidad. Hizo campaña para que el cuerpo fuera devuelto a Sudáfrica, a su casa de origen, donde se creía que pertenecía el gran cazador. Se pensaba que era un miembro de la etnia Choisian. El gran cimarrón, doctor Alphonse Arcelin, que en paz descanse, dijo que el negro de Bañolas era una afrenta a la humanidad y a los africanos y africanas en general. El doctor Alphonse Arcelin encontró una gran oposición en contra de su campaña, incluso por parte de los miembros de su propio partido, el Partido Socialista de Cataluña. Socialistas, que en teoría son progresistas, antirracistas y demás, pero no podían ver cómo este señor quería destruir este símbolo catalán, que era tener a un negro taxidermado en una vitrina, en un museo, escondido en una esquina. Cataluña estaba entonces a punto de protagonizar los grandes Juegos Olímpicos de Barcelona del 1992. Calificaron al doctor Arcelin como un traidor al pueblo catalán. Además, encontró mucha resistencia por parte de la población local, que veía a nuestro ancestro africano como un elemento local en Bañolas. El doctor Arcelin intensificó su campaña como el gran cimarrón que era y planeó y amenazó a todos los atletas africanos con boicotear los próximos Juegos Olímpicos de Barcelona. A estos se enfrentaron los vecinos, que regalaban huevos de Pascuas a sus niños en la forma de Al Negre de Bañolas y camisetas con el lema Keep Al Negre y Bañolas te quiere negra. Abella, quien dirigía el museo, dijo que Al Negre era de su propiedad y que la gente debía dejarlos en paz. Este gentil hombre e ignorante de las creencias africanas dijo que los derechos humanos solo se aplican a las personas vivas, no a los muertos, olvidando que nuestra familia, la familia africana, es los que fueron, los que son y los que serán. Doctor Arcelin, que su alma descanse en paz, luchó y luchó. El cuerpo de nuestro antepasado, Al Negre de Bañolas, fue ocultado durante los Juegos Olímpicos, pero el doctor Arcelin continuó su lucha para que el cuerpo fuera devuelto a la patria y enterrado como se merecía. La lucha continuó durante otros 7 años. Durante esta lucha, el doctor Arcelin y su familia, que tuve el honor de conocer a una de sus hijas en julio del 2010 durante la conferencia panafricana en Madrid, perdieron absolutamente todo su dinero, su hogar e incluso su carrera profesional, pero no perdió ni por una sola vez el espíritu cimarrón para luchar por la dignidad de nuestro antepasado, por la dignidad no solo de la raza africana, de los pueblos africanos, sino de la raza humana. Él dijo que era increíble que a finales del siglo XX alguien todavía se atreviera a mostrar a un ser humano disecado en una vitrina como si fuera un animal exótico. El cuerpo, finalmente, del Negre de Bañolas, finalmente llegó al Parque Selofelo de Gaborone en Botsuana para un entierro histórico. Llegó en un ataúd cubierto por la bandera nacional de Botsuana. El doctor Arcelin fue nombrado héroe de Botsuana y su lucha tuvo eco en toda la prensa y los medios de comunicación del continente africano. La gente de Botsuana gritaba su nombre mientras él se quedaba satisfecho mirando la ceremonia tradicional, con la que había soñado durante más de una década. Doctor Arcelin falleció un 17 de agosto del 2009. Hoy, el 14 de agosto del 2024, nosotros, desde la llave, los pueblos africanos de todo el mundo, debemos de celebrar la vida y el legado de este libertador. El doctor Arcelin
es un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Inspiró a muchos africanos y africanas en España a organizarse y a luchar por la dignidad de los africanos y las africanas en todas las partes, vivos o muertos. Además, demostró que la perseverancia es el arma más grande que tenemos en nuestras manos. El doctor Alphonse Arcelin nació en Miragoane, en Haití, en 1936. Se instaló en España en el 1957 para estudiar medicina. Cuando finalizó sus estudios, ejerció como médico en Libia y Zambia, hasta que en el 1979 regresó a España y se instaló en Cambrils, Cataluña. Nunca perdió contacto con Haití y mantuvo la comunicación con su pueblo. Colaboró en proyectos humanitarios para dotar a su ciudad natal de equipos sanitarios y ordenadores. Así pues, hay que recordar al doctor Alphonse Arcelin, un haitiano cimarrón, revolucionario, que luchó por la dignidad, no solo retornar la dignidad a nuestro ancestro, al Negre de Bañolas, sino por la dignidad de los pueblos africanos y, cómo no, de la humanidad. Murió a la edad de 73 años en Cuba, un 17 de agosto del 2009. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta entramos en el tema de África, la dignidad y la identidad revolucionaria africana. Pues ya ves, hablando de lo mismo, otra vez, hablando de racismo, mis pies negros por el oscuro abismo, yeah, mis pies. Sigo el sendero que me marcan mis pies negros y mientras hablemos de racismo oscuro, del puro y duro, de gente inocente muerta en la calle, 24 años tenía aquel chico mulato, personas enfermas que piensan que el color de piel tiene algo que ver con el ser o no ser. ¿De qué? Si no me vieras, si me olieras, jamás sabrías que soy negro, tampoco hablándome puedes saberlo y no decir si hablamos por teléfono. Podría ser tu amigo facha y tú creértelo, maldita tu caracha. Si solo fuerais tú y tu gente, me pasaría vuestras botas por el forro de mi inteligente mente. Más otros pollos hay en este gallinero, muy malos rollos, porque cambie todo yo me esmero. Y no soy tonto, la utopía es clara, ellos el burro, yo me monto, ya nadie me para, no. Mi rima escuece como la verdad que alias ofrece, absoluta, sin posibilidad de queja alguna. Entro en el metro y cientos de miradas no se fijan en otro. ¿Será que se me ve algún moco? No, lo que pasa es que soy negro. ¿Qué? Tú eres blanco y te miro yo por serlo. No, te miro tal vez porque no me gustan tus zapatos o porque tienes arañazos de tu gato. De cualquier modo me siento en un banco vacío, solo estoy yo, nadie quiere sentarse al lado mío. ¿Por qué será? Si hoy me he duchado, ningún peo me he tirado, pero soy de color, vaya, lo han notado. Por cierto, ¿de qué color ya puestos? Podría decirse que yo soy marrón, de raza negra, por supuesto. Hablo yo de esta mierda porque quiero, y tú no eres nadie para impedírmelo, don Phil. Bienvenidos de vuelta a la llave. El África que existe hoy, así como la que luchamos por construir, no es el viejo continente africano, sino una nueva sociedad revolucionaria emergente. Una sociedad sin clases en la que una nueva armonía, una nueva cohesión, una nueva personalidad con dignidad africana revolucionaria y una nueva dignidad se deben de forjar a partir del modo de vida tradicional africano que ha sido cambiado permanentemente por miles de años e intrusiones eurocristianas e islámicas y por el desarrollo histórico de los esclavos feudales y feudalistas en competencia y conflicto. Estos modos de producción capitalista y socialistas que son de reciente aparición, por lo tanto, se requiere una nueva ideología emergente. Esa ideología, desde mi punto de vista como miembro del All African People Revolutionary Party, es el encrumismo-tureísmo. ¿Qué es el encrumismo-tureísmo-cabralismo? Esta ideología toma su nombre de los principios, prácticas y políticas coherentes, revolucionarias, socialistas y panafricanas, seguidas, implementadas y enseñadas por Osagyefo Kwame Nkrumah, Hamed Sékou Touré y
Amílcar Cabral. Es importante recordar que estas tres personas, estos tres líderes, no solo teorizaron sobre el panafricanismo, sino que lo pusieron en práctica. Si no les conocéis, digo otra vez sus nombres: Osagyefo Kwame Nkrumah, Hamed Sékou Touré y Amílcar Cabral. Si no los habéis estudiado, estudiarles, por favor. Dos de los principales proponentes y practicantes de la estrategia científica para liberar y unificar África bajo el socialismo científico fueron Osagyefo Kwame Nkrumah y Hamed Sékou Touré. Estos principios, prácticas y políticas se registran en sus discursos, escritos, acciones, logros y vida. En un sentido más amplio y completo, el encrumismo, tureísmo, cabralismo es la síntesis de las contribuciones y los logros prácticos y teóricos acumulados durante los siglos y las generaciones de luchas de masa, revolucionarias, panafricanas y socialistas más amplias. El encrumismo, tureísmo, cabralismo es la aplicación de las leyes universales del crecimiento y desarrollo revolucionario de las condiciones particulares de África y sus hijos. Su manifestación concreta y viva se encuentra en las contribuciones creativas de la actual revolución africana que se está llevando a cabo en varios puntos de África. El encrumismo, tureísmo, cabralismo proporciona a las masas del nuevo continente africano un programa de transformación humana que convierte los defectos individuales en cualidades viviendo esta ideología. Es una ideología panafricana y revolucionaria que rompe la red de complejos que nos impone la cultura dominante y nos permite reclamar nuestra humanidad, reafirmar nuestra dignidad y desarrollar una nueva personalidad revolucionaria africana. Ofrece una visión revolucionaria de África y del mundo, aplicando los principios universales del socialismo científico en el contexto de la historia, la tradición y las aspiraciones africanas. Nos da un conjunto de herramientas analíticas que permite a las masas de los pueblos africanos interpretar, comprender, redimir correctamente la cultura africana y reconstruir África a través de la revolución cultural. El encrumismo, tureísmo, cabralismo proporciona una completa teoría social, política, filosófica y económica que constituye una red integral de principios, creencias, valores, moral y reglas que guían nuestro comportamiento, determinan la forma que tomaremos nuestras instituciones y organizaciones y actúa como una fuerza cohesiva para unirnos, guiarnos y canalizar nuestra acción revolucionaria hacia el logro del panafricanismo y el inevitable futuro triunfo del socialismo científico en todo el mundo. El encrumismo, tureísmo, cabralismo incluye los siguientes principios: personalidad e identidad africana revolucionaria, lo cual vamos a hablar en un minuto. El panafricanismo como objetivo principal de los revolucionarios africanos y africanas en todo el mundo. Materialismo dialéctico e histórico, humanismo, igualitarismo, colectivismo, industrialismo, armonía absoluta, y esto es muy importante recalcar, hemos hecho varios podcasts sobre esto, armonía absoluta entre religión y revolución. También tenemos otro de los principios, la necesidad y primacia de la educación y organización política permanente y de masas. Y por último, la necesidad de una acción positiva, como se llevó a cabo en Ghana en la época de la decolonización. Vamos a ver este tema de la dignidad, ¿no? La integridad de la personalidad revolucionaria africana. La dignidad y la personalidad africana es el producto de la evolución de la concepción del mundo, la forma de vida, su ética y sus principios morales, que son un reflejo particular de la cultura africana. Esta personalidad cultural africana ha sido atacada por el capitalismo y el colonialismo y el neoliberalismo y el imperialismo. Y su extensión, como hemos dicho, el neocolonialismo, que han desarrollado
de diversas y a veces sutiles maneras, un complejo de superioridad moral, intelectual y cultural hacia el pueblo africano, que nos ha dejado como si fuéramos un pueblo oprimido. Hamed Sékou Touré dice que la ciencia de la despersonalización de los pueblos colonizados es a veces tan sutil en sus métodos que progresivamente logra falsificar nuestro comportamiento psíquico natural y devaluar nuestras propias virtudes y cualidades originales con vistas a nuestra asimilación. Tenemos claro que la afirmación de la personalidad cultural de una cultura oprimida se convierte en el catalizador de su movimiento de liberación nacional. Tanto Osagyefo Kwame Nkrumah como Hamed Sékou Touré, como Amílcar Cabral, como Tomás Sankara reclamaron el renacimiento y la integridad de la personalidad africana. Es tanto así que es esta repersonalización la que constituye la afirmación exitosa de la personalidad cultural de la cultura oprimida. La repersonalización para los africanos significa la reafricanización que se llevará a cabo a través de la revolución cultural. Osagyefo Kwame Nkrumah decía que la personalidad con la lucha del pueblo africano en la revolución africana para liberar y unificar el continente y construir una sociedad justa. La personalidad africana revolucionaria, por lo tanto, es un concepto panafricanista que nos identifica no por nuestro idioma, no por nuestra religión, no por nuestra zona geográfica o ubicación geográfica, sino un término de nuestros objetivos, que son dinámicos, justos y nobles. Por lo tanto, la personalidad africana revolucionaria pone énfasis en nuestra identidad ideológica por encima de cualquier otra cosa. Es esta identidad ideológica por la que tenemos que luchar consecuentemente, la que solo puede realizarse en última instancia mediante el éxito de la revolución cultural. Bueno, hasta aquí hemos llegado. 17 de agosto, Día de la Dignidad Africana. Pero recuerda, otra África es posible. Para ello, debemos de unirnos, recuperar nuestra humanidad, recuperar nuestra dignidad y luchar por la libertad de los pueblos africanos. Acabar con el neocolonialismo, el imperialismo y el capitalismo. To combat the avaricious businessman, the demagogic politician, and the fascist pig cops who murder, brutalize, and terrorize the people. The people. The future. I am the very near future. A revolutionary. But the kids is gang banging. There ain't no war on drugs, it's a war on the hood. The Democrats and Republicans, both up to no good. They both got in bed with the multinationales. They sending us to prison instead of sending us to college. The janitor's mop can't clean the situation when the dictator of our nation is called a corporation. Swear to God and my mama never supported Obama. I'm a Chicago riot starter like a Haymarket martyr. I'd rather focus on the streets, organizing the tribes. Go against the grain and know that I tried. I'm not into